visitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy es día de la escuelita dominical. ¿Y qué hacemos para empezar la escuelita dominical? ¡Ahora! Muy bien, chicos, todos cerraditos, los ojitos bien cerraditos, bien cerraditos. A ver, que ahora nuestra hermana Lucre va a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por estos niñitos que están aquí presentes, por los niñitos del otro lado de la pantalla, Señor. Que tú puedas bendecir sus vidas, que tú nos dirijas, Señor. Que realmente recibamos tu palabra, Señor, esa palabra que nos purifica, que nos limpia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, volvemos otra vez a la pregunta de todos los domingos. A ver, ¿qué aprendimos el domingo pasado? A ver si se recuerdan de este corazoncito. ¿Qué era que teníamos que ir guardando en nuestro corazón? La Biblia. La palabra de Dios, ir reteniendo. Es como una cajita. Imagínense una cajita donde vamos guardando esos tesoros preciosos que Dios nos da a través de su palabra. Y esos versículos, todos los domingos nosotros le damos un tesoro, una partecita del tesoro, porque hay millones de cosas en la palabra que son tan preciosas. A ver, vamos a recordarnos de este versículo. A ver. ¿Qué dice acá? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Marcos 1:11. Muy bien. ¿En qué momento dijo este versículo? Dios estaba hablando y decía que tú eres mi hijo amado. ¿Se recuerdan que era cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Acá vamos a ver la imagen. ¿Se recuerdan esta ilustración? ¿Quién le bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Muy bien. Este hombre era preparado con este propósito de bautizar, de ir predicando acerca del reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús, acá vemos cómo apareció. ¿Y qué era que hablamos? ¿Qué enseñanza era que estábamos dando acerca de que Jesús cumplía todo lo que Dios había mandado? Él era hombre como nosotros, ¿se recuerdan eso? Sí. Él era hombre como nosotros. ¿Se recuerdan que yo le dije que fue niñito, se habrá caído, habrá llorado, se habrá lastimado? Pero sobre todo el ejemplo que nos daba el Señor Jesús de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y Él es nuestro ejemplo, ¿no es cierto, hermana Liz? Así es, hermana. Él es nuestro ejemplo a seguir de la obediencia, de que Él cómo amaba las cosas de Dios. Y vemos un ejemplo en esta enseñanza, cómo era puro, limpio, porque después dice que descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús en forma de paloma. Como paloma, dice la palabra del Señor. ¿Qué era? ¿Qué representaba eso? ¿Qué quería decir? Era que él era puro, porque la paloma significa pureza, limpio. Así era nuestro Señor Jesucristo, no había pecado en él. Pero el Señor nos mostró su obediencia. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, ustedes chicos quieren saber, a ver, ¿qué pasó después de que el Señor Jesús fue bautizado? Van a escuchar, así que van a estar atentos, porque fíjense lo importante que pasó. Qué rol importante tenía el Espíritu de Dios. Qué rol importante cumple en nuestras vidas, hermana Liz, el Espíritu de Dios. Así que vamos a limpiar nuestros oídos. A ver, los niños, límpiense su oído para que podamos estar escuchando atentos y no nos distraigamos. Acuérdense que el enemigo constantemente, a ver, los niños, a ver, escucha ya, anda, mira ya, se distraen. Pero recuérdense que ese es el enemigo que no quiere que escuchemos la palabra de Dios.
en esta mañana vamos a estar atentos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. A ver, hermana Liz, ¿qué enseñanza nos trae hoy? Así es, hermana Lucre. Después que el Señor Jesús fue bautizado, como estábamos hablando acá, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo era el mismo Dios, le estaba guiando al Señor Jesús al desierto. ¿Y cómo es el desierto, chicos? ¿Cómo es? Es seco, ahí no hay agua, hace mucho calor. ¿Y saben para qué le llegó? Dice la palabra de Dios. Si los más grandes pueden tener su Biblia preparado en el libro de Mateo, capítulo 4. ¿Sí? Mateo, capítulo 4, vamos a seguir la lectura. Y entonces dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El mismo Dios le estaba guiando al Señor Jesús al desierto. Y ahí ayunó. ¿Saben cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. Así es, muy bien, chicos. Ayunar es... ¿Quién sabe acá de los chicos qué es ayunar? Orar. Es orar, es buscar las cosas de Dios, es dejar de comer, naturalmente hablando, esas comidas tan ricas que nos gustan, dejar de comer para estar con nuestro Dios, pasar un tiempo con nuestro Dios. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Estaba ayunando 40 días y 40 noches, chicos, imagínense, ya tenía hambre tal vez. A ver, ustedes dejen de comer un tiempo, van a tener hambre. Dice que había pasado 40 días y el Señor Jesús estaba ayunando. ¿Y saben quién vino? A ver, ¿quién vino? A ver, chicos, ¿quién El será? diablo. Vino el diablo. Está muy atento los chicos, sí. hermana Lucre. Vino el diablo a tentarle. Hoy vamos a hablar acerca De la tentación. Muy bien, chicos, van a venir a cámara. Parece que van a dar eso. Muy bien, así es, vamos a hablar acerca de la tentación del Señor Jesús en Mateo capítulo 4. Dice la palabra de Dios que después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu ayunado 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó? Vino el tentador. Y el Señor Jesús ya, acuérdense que Él no vino como un rey poderoso, Él vino como un hombre, dice la palabra de Dios. A pesar que Él tenía poder, si tenía hambre, si ya su cuerpo se sentía débil, no, Él vino como un hombre. Es decir, que ya sentía hambre, tenía sed seguramente, tenía ya su cuerpo débil. Entonces viene el diablo, que es el tentador, y le dice... Entonces en Mateo capítulo 4 dice que entonces Jesús fue llevado del Espíritu Santo, recuérdense, es decir que era llevado por el mismo Dios al desierto para ser tentado del diablo. Y dice que él, habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. La palabra lo dice, tuvo hambre. Recuerden que él vino como un hombre, sentía todo. ¿Y qué pasó? Dice que, y llegándose a él el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Miren. O sea que dijo que esto que está acá se convierta en esto. Claro, si tenía hambre para que coma. ¿Y qué pasó después? Le dijo el Señor Jesús. Respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿saben qué pasó, chicos? El diablo le pasó, dice acá la palabra, le pasó a la santa ciudad. Y le dijo, le pasó a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo en el lugar alto. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué escrito está? Que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense lo que le estaba diciendo. ¿En dónde está en el Antiguo Testamento eso que le estaba diciendo el diablo? Eso se encuentra en el Salmos 91:11. Fíjense cómo el diablo conocía la palabra de Dios, Pero este diablo es astuto. Usaba su conveniencia. A ver, vamos a seguir escuchando, Sí, a ver. Así es, porque el Señor también le contestó con la palabra y le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, chicos, el diablo otra vez le vuelve a tentar y le dice, otra vez le pasa al diablo a un monte alto, en un lugar
lugar alto y en un momento le muestra todos los reinos de la tierra, todas las cosas del mundo y su gloria, toda la gloria de los Miren reinos. acá. Miren acá, ¿qué ven acá? ¿Qué ven? Un Oro. cofre con oro. Todo eso le iba a dar, sí. Escuchen, chicos, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren todo lo que le iba a mira, dar. mira. Toda su gloria, mira, dice. Mira, hermana Liz. A ver, poneme. Todo esto es como... Me iba- gusta, tiene mucho brillo. Miren. anillo. Todo anillo, todo lo iba a dar, mira. ¿Y qué pasó? Dice acá la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete de mí, Satanás, que escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice acá que el diablo le dejó y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Es decir, capaz que el Señor Jesús, recuerden, en el principio decía, tuvo hambre, capaz le servían, le daban alimento. Chicos, ¿qué estamos escuchando hoy? Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, hermana Lucre. La primera tentación, ¿cuál fue? A ver si los chicos estuvieron atentas. ¿Cuál fue? La primera tentación es de la hambre. Piedra. Piedra. Muy Así bien. es. ¿Qué le dijo? Si tienes hambre, ¿por qué no le dices a estas piedras Que se conviertan en pan? ¿Y el Señor Jesús podía hacer eso? No. Sí podía si el Señor Jesús tiene poder, tiene ese poder que le dio su Padre de poder convertir las piedras en pan. Pero ¿qué pasaba? El diablo quería hacer que Él se muestre que era hijo de Dios, que tenía ese poder. Pero estamos aprendiendo, chicos, el Señor Jesús vino a esta tierra. Muy bien, Josué. Y Él vino a esta tierra para obedecer ¿a quién? ¿A su Padre que es Dios o al diablo? O a al Dios. enemigo de Dios. A Dios, ¿verdad? Él no podía obedecer y hacer lo que el diablo le decía. Pero hermana Liz, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Acá el diablo también sabía la palabra. Podemos decir que, no, pero es Dios hablando. Pero Sí. ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con el diablo? Se nota que el diablo conocía la palabra de Dios. ¿Por qué conocía, hermana Liz, la palabra de Dios? El diablo, chicos, antes era un ángel creado por Dios. Así es, este ángel estaba ahí en los cielos con nuestro Dios, con los otros ángeles. Pero ¿qué pasó? Este ángel que Dios creó quiso ser igual a Dios. Quiso tener el poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Dios al ver eso lo desterró, es decir, lo sacó del cielo. Así es, hermana Liz. Este ángel creado por Dios fue perfecto. ¿Cómo es un ángel perfecto? Conocía a Dios, conocía todo su movimiento, conocía la palabra de Dios porque estaba con Él, fue creado por Él. Pero ¿qué pasa? Entró un orgullo en su corazón. El diablo era el más hermoso, pero él empezó a tener orgullo, a acumular orgullo en su corazón y empezó a querer hacer mejor que Dios. Pero ¿qué pasó? Dios vio el orgullo, porque acuérdense que Dios conoce nuestro corazón. Pero ¿qué pasó? Dice que él fue destituido de la gloria de Dios. Y él fue el enemigo, hace eso. Constantemente quiere hacernos desobedecer la palabra de Dios. Por eso, hermana Liz, es importante que conozcamos lo que a Dios le agrada. Porque así como Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto, nosotros como hijos de Dios también vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa, hermana Liz? Que Dios es limpio, es puro. A Él le gusta la limpieza. Así que sabemos que la palabra es la que nos limpia. Entonces estamos hablando de que la palabra es la que nos limpia. Miren acá, la Biblia es esa palabra que nos limpia nuestro corazón, todos nuestros malos pensamientos. Cuando leemos la palabra de Dios, nos purifica. Así es, miren acá, da fruto. Si nosotros nos alimentamos constantemente como el Señor Jesús, va a ir dando fruto. Va a ver como las plantas le conocemos, como yo le daba el ejemplo anterior del limón, el pomelo y la naranja, le conocemos por sus frutos. Si son buenos frutos,
si son malos. Después dice que penetra, esa palabra nos corta, todas las cosas malas de nuestro corazón corta, nos saca, es nuestro guía, miren cómo el Señor Jesús era guiado por la palabra de Dios, porque Él estaba lleno de la palabra de Dios y nos refleja como un espejo. Nosotros miramos nuestro espejo y vemos si acá tenemos un granito, si está sucio. Bueno, la palabra de Dios nos muestra cómo estamos nosotros, si estamos limpios. Como al principio, si necesitamos cada vez más palabras para que vayamos limpiándonos. Y nos edifica, nos construye. ¿Se recuerdan de la base de que creemos en el Señor Jesús? Vamos construyendo, como hablaba la hermana Lisla unas clases anteriores acerca de edificarnos. Así que esto es lo que el enemigo, él no quiere hacernos desobedecer, porque sabe el poder que tiene la palabra de Dios y usa como Adán y Eva a su conveniencia para engañarnos. Por eso debemos estar atentos a lo que la hermana Lee está hablando, cómo actuó el Señor Jesús si queremos ser como Él. Así es, hermana Lucre. Y acá nuestra hermana decía, ¿cómo actuó el Señor Jesús? Es decir, que Él sabía, el Señor Jesús, su espíritu ya sabía que este no era enviado de Dios, era el mismo diablo, el mismo tentador, diciéndole, proponiéndole. ¿Y qué le dijo? Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros nos vamos a comer. Ay, no quiere decir esto. Nosotros, nuestro cuerpo naturalmente se necesita alimentar, ¿verdad que sí? Pero, ¿de qué nos sirve tener un cuerpo bien alimentado, bien fuerte, fortalecido, vamos creciendo, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios? Acuérdense que la palabra de Dios es un libro de vida. Es el alimento para nuestra vida espiritual. Es decir, cuando aceptamos al Señor Jesús tenemos una nueva vida. ¿Y cómo esa vida va a ir creciendo, esa vida espiritual que es la vida en el Señor? Cuando leemos su palabra, cuando vamos ahí buscando los versículos. El Señor Jesús, chicos, fue tentado naturalmente porque era un hombre, tenía hambre. Pero en su espíritu, Él no fue tentado, porque Él estaba lleno de las cosas de Dios. Todo ese tiempo, esos 40 días que había ayunado, Él estaba meditando en la palabra de Dios, estaba orando a su Padre, para ser preparado después para lo que el Señor le había enviado. Era su ministerio, hablar la palabra de vida, estaba siendo preparado. Es por eso que en su espíritu Él no fue tentado, Él venció. Por eso le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así el Señor también nos enseña a nosotros, a alimentarnos de la palabra de Dios. Que esta nueva criatura vaya creciendo, alimentándose para ser fuerte. Cuando viene el tentador a decirnos, o querernos tentar en fallar en algo, nosotros, si estamos alimentados de la palabra de Dios, vamos a poder ser vencedores también, como el Señor Jesús. La segunda tentación fue, ¿cuál fue? Le llevó al pináculo del templo, es decir, hermana Lucre, la parte alta del templo, ¿verdad? Ahí lo llevó, lo paró ahí. ¿Y qué pasó? Sí, él le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, le dijo el diablo, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan, para que tus pies no tropiecen en piedra y te lastimes. ¿Y qué pasó? ¿Saben, chicos? Eso era algo que no había necesidad de hacer. No había necesidad de que él se tire. ¿Para qué? Para probar. El diablo quería probar que era el hijo de Dios, ¿verdad? Ay, si tú tienes el poder para hacer eso. Sí, él ya sabía que era... Pero muy bien, Josué, él ya sabía que era el diablo. Quería probarle, ¿por qué? Porque él estaba en el espíritu, ayunando, orando a su Padre. Pero no había necesidad de hacer eso. Muchas veces, por ejemplo, nuestra mamá, nuestro papá nos puede decir un ejemplo para que los chiquitos entiendan. No te vayas por esa calle porque es muy peligroso. No vayas a ir por ahí porque mira que hay personas malas. Y nosotros, no, pero voy a ir por acortar camino. El Señor me va a guardar. Si el Señor siempre me guarda, me protege. Pero no estamos obedeciendo la voz de nuestros padres. Estamos siendo tentados del diablo. No hay necesidad. Es mejor obedecer a Dios siempre.
sin estar tentando, no, si el Señor me puede guardar. Es cierto, Dios nos guarda y nos libra de todo mal, dice su palabra. Pero nosotros también debemos ser prudentes y sabios. Entonces el Señor Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Es por eso que la palabra, hay una oración que el Señor Jesús deja escrito, hermana Lucre, que dice, líbranos de todo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe, líbranos de toda tentación, de todo mal, porque nosotros muchas veces no podemos, el Señor conoce y no podemos cumplir, pero eso también es necesario en nuestra vida para que vayamos dependiendo más de nuestro Dios. Es decir, vamos a darnos cuenta que necesitamos de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo para poder ser vencedores como el Señor Jesús. En la segunda tentación, el diablo logró que el Señor Jesús cayera, que fuera tentado, o el Señor Jesús venció la tentación. Venció la tentación. Muy bien, chicos, y vino la tercera tentación, hermana Lucre. ¿Qué le dijo? Te voy a dar estos reinos. Todo, la gloria. Estas son las glorias de los reinos, sus tesoros, todas esas cosas. ¿Pero qué era? Si postrado me adorares. A ver, Sabrina, Josué, Alejandra, si yo les doy, no sé, a ver qué les puedo dar a los chicos. Una muñeca súper linda, un autito. Algo que nos gusta mucho. ¿Verdad? El diablo muchas veces tienta algo que le gusta mucho. Pero ¿qué pasa? A ver, yo te voy a dar esto si a las 8:30 tenés reunión. No, vamos a ver esa película que salió, último estreno. Vamos a parque a jugar. A las 8 vamos a salir y llegamos a las 8:30. Nos tienta el diablo. ¿Para qué? Para cambiar esa gloria de Dios, de nuestro Dios, por estas cosas que son pasajeras, hermana Lucre. Por estas cosas que se quedan acá en la tierra y perecen. Pero ahí es donde nosotros debemos decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo el Señor Jesús, y así Él venció la tercera tentación. Porque el enemigo, chicos, va a venir a tentarnos, ¿verdad, hermana Lucre? Nos va a venir. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesús fue tentado, fue probado de esa manera? Si ustedes se dan cuenta, Él venció las 3 tentaciones. ¿Por qué? Dios de esa manera probó, porque muchos no creían en el Señor Jesús. Muchos decían, no, si Él es el hijo de José y María, del carpintero, ¿qué iba a ser Él, el Mesías, el que había de venir? No, muchos no creían. Pero así Dios, mediante esta prueba, esta tentación que tuvo el Señor Jesús, puso a prueba que su Hijo era el único que estaba capacitado completamente para ser el Rey de los cielos, de nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando nosotros seamos tentados, porque el diablo va a venir, nos va a tentar, y es necesario, ¿sí, chicos? Es necesario. Todas esas tentaciones muchas veces, por ejemplo, si mamá nos dice, no toques eso, no vayas por tal lugar, no vayas a decir tal palabra, vamos, el Señor nos está probando. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios también Dios va a permitir que seamos probados en cada palabra que vamos escuchando, aprendiendo. Pero ¿saben cómo nosotros vamos a ser vencedores? Por medio de nuestro Señor Jesús. Hay un versículo que tú siempre dices, hermana Lucre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así. Filipenses 4:3. Amén. Muy bien. Chicos, muy bien. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque el Señor Jesús fue el único que pudo vencer todas las tentaciones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros muchas veces no podemos, hermana Lucre. Nuestros hijos, los más chiquitos que están en su casa, muchas veces hay cosas que no pueden obedecer. Y eso también es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer ver la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. De que nosotros solos no podemos, no vamos a poder. Pero en Cristo, con la ayuda del Señor Jesús, vamos a ser más que vencedores. El diablo entonces dice que le dejó por un tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces él quería que el Señor Jesús haga algo en contra de su Padre. Que él pecara, quería probarle que haga algo malo. Pero el Señor Jesús nunca falló en nada. Siempre su camino fue perfecto. ¿Y qué pasó cuando el diablo se fue y le dejó por un tiempo? Dice que vinieron los ángeles y le servían. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el diablo le quiere tentar, le quiere que conteste a su mamá, que no le obedezca, que agarrar nomás no te va a pasar nada.
Si ustedes en ese momento cierran sus ojos, donde sea que estén, cierran sus ojos y le piden ayuda a Dios. Ayúdame, Señor, a obedecer a mis padres. ¿Saben qué? El Señor le va a ayudar. Y ustedes, al obedecer, van a sentir esa alegría en su corazón, ese gozo, ese, ay, qué contenta estoy. Y esa felicidad le van a dar a sus padres. Eso es, esa manera obra el Señor. Dice que cuando el Señor Jesús acabó su tentación, ¿y qué pasó? Vinieron los ángeles y le servían. ¡Qué gozo, qué refrigerio, qué fortaleza habrá sentido el Señor Jesús en ese momento, hermana Lucre? Así también nosotros, cuando le pedimos ayuda a nuestro Dios y estamos alimentados de su palabra, fortaleciéndonos en su palabra, vamos a poder vencer todas esas tentaciones con la ayuda del Señor. Y después de todo eso nos vamos a sentir contentos de haber sido obedientes. Hermana Lucre. Y para cerrar esta enseñanza muy linda, como estaba hablando la hermana Liz, acerca de la palabra, qué importante alimentarnos, como Jesús se alimentaba desde chiquito. ¿Se recuerdan? Jesús crecía en sabiduría, dice la palabra de Dios. Quiere decir que desde niñito hasta ahora, que ya era grande, Él fue alimentado. ¿Y qué dice acá? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Este versículo, es importante que los chicos se aprendan y guarden en sus corazones acerca de qué importante que es que la palabra en nosotros more, significa viva en nosotros, se haga vida. Lo que escuchamos, la obedezcamos. Amén, hermana Lucre. Gracias a Dios por este día. Ahora sí, chicos, con nuestra hermana Steffi y nuestra hermana Lucre nos vemos en la actividad. ¡Chao, chao! Cristo moriste en una cruz. Hola niños, nos vemos otra vez en la actividad. En esta actividad vamos a necesitar una hojita cortada por la mitad. ¿Vieron que la hojita viene así, más o menos de 20 por 30? Le cortamos la mitad del 20, serían 10 centímetros por 30 centímetros. Porque vamos a hacer unas puertitas, las cuales ahora van a ver la hermana Liz. Yo no le voy a avanzar, pero vamos, miren, hojitas así de color marrón, retacito, como si retacito, puede ser cualquier color, no solamente marrón, para hacer unas puertitas. Y ahí la hermana Liz nos va a guiar en la actividad. A ver, chicos. Bueno, chicos, miren, tenemos esta cartulina y vamos a cortar unos retacitos que le vamos a hacer unos dobleces así. Esto nos va a servir como una bisagra. ¿Vieron que la puerta se mueve así? Entonces le doblamos bien y estos retacitos acá. ¿Para qué? En cada puertita vamos a dibujar la tentación que tuvo el Señor Jesús. En la primera puertita va a ir la tentación de los panes, ¿sí? Que le dijo, convierte estas piedras en pan. Entonces abren y ahí está, ¿sí? Van a dejar un espacio acá abajo. Estas tres puertitas van a ir acá con sus hojitas. Y acá dejan un espacio, porque acá vamos a escribir el versículo que vamos a memorizar. Yo voy a hacer y luego les muestro cómo va quedando, ¿sí? Bueno, chicos, acá ya están nuestras tres puertitas, ¿vieron? 1, 2, 3, ¿sí? Ahora vamos a dibujar las tentaciones en cada puertita. La primera tentación de las piedras en pan. La segunda tentación, que se tire abajo, que iba a mandar sus ángeles, que su pie no tropiece en piedra, ¿sí? Y la tercera tentación, le dijo si quería todos los reinos, pero que se postre a adorarle. Y el Señor Jesús venció en las tres. Ahora yo les muestro cómo queda. Bueno, chicos, así queda nuestra actividad el día de hoy, ¿vieron? Y este es el versículo que se tienen que memorizar en Colosenses 3:16. El Señor Jesús pudo vencer todas estas tres tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra habitaba en su corazón. Es por eso que Él pudo vencer al enemigo. ¿Vieron? La primera tentación, la segunda tentación, que se tire y que iba a mandar a sus ángeles, le dijo el diablo. Y la tercera, si postrado me adoráis, te daré todos estos reinos. Sí, chicos, así queda, lo decoran como ustedes quieran. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Que el Señor les siga bendiciendo.